El sector del taxi, como hemos contado, está en pie de guerra. Hoy Madrid ha estado colapsada por la concentración de cerca de 2.000 taxistas con sus vehículos en el Paseo de la Castellana. Desde el pasado lunes mantienen una huelga indefinida para exigir una regulación más restrictiva para los VTC, los vehículos de transporte con conductor. Es uno de los temas que vamos a analizar en nuestra mesa de expertos. Fernando Álvarez Osorio, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y Margarita Castella, profesora de Derecho Civil de la Universidad de Cádiz. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias, Maripaz. Buenas tardes. Bueno, decimos, este es un conflicto que no solo se centra en Madrid, sino que se extiende prácticamente a todo el país. De hecho, cientos de taxistas de Andalucía se han dirigido hoy hasta la capital de España para participar en estas movilizaciones. Una guerra abierta, como decíamos, que trasciende lo puramente económico, ya pasa también a lo social. ¿El sector del taxi está realmente amenazado por los VTC? ¿Por estas plataformas? Fernando, por ejemplo. Entiendo que sí. Y a la vista está de la virulencia de la respuesta, ¿no?, por parte del mundo del taxi, que no se están dando con chiquitas. Es decir, ahora mismo tienen paralizada Madrid, hace una semana en Barcelona prácticamente lo mismo, y es un fenómeno que se puede extender en la medida en que desde el Gobierno central se han delegado las competencias de ordenación en las comunidades autónomas. A partir de ahí, pues evidentemente no estamos exentos. Pero esto, si me permite una pequeña reflexión, están en peligro, pero yo creo que estos son los problemas a los que nos enfrentamos en el mundo del siglo XXI. Desde que esto nació, el pedir ahora un vehículo que te acerque a tu casa, que te lleve al trabajo, que te lleve al hospital, ha cambiado, y ha cambiado a través de una aplicación informática que se inventaron en el año 2009, que la controlan además potentes empresas que están detrás, potentes empresas del sector de las tecnologías, que tributan además en otros sitios, es decir, que además tienen un sistema de trato con sus trabajadores muy distinto, pero es el mundo en el que vivimos, y además que son lo suficientemente inteligentes como para hacer que el servicio parezca al usuario cómodo. Tanto Uber como Cabify, y es un dato, son lobby ante la Comisión de Bruselas. Es decir, nada de estos inocentes, son un riesgo para el sector del taxi, y evidentemente al final la pregunta que nos hacemos los ciudadanos es cómo es posible que puedan convivir el taxi que hemos conocido siempre, lo que sería, por así decir, el pasado, y el futuro que parece ser traen estas nuevas compañías. Y el gran éxito están teniendo estas plataformas que ya se han implantado aquí en nuestro país con bastante éxito, sobre todo también por el número de usuarios que tiene. Margarita. Pero, bueno, en parte entiendo que se conciba por el sector del taxi como un riesgo, como evidentemente dice Fernando, y como muestra su reacción ante la irrupción de este mercado de competencia que supone el alquiler de vehículos sin conductor, pero realmente creo que habría que plantearse desde las instituciones y plantearse también, como bien comentaba Fernando, al hilo de lo que es la vida real actual y el progreso de las sociedades y de también la economía, si es oportuno o no es blindar un sector económico ante la posible competencia, venga de donde venga y cuando quiera que venga. Para mí hay dos cuestiones fundamentales en este tema. En primer lugar, las formas, en las cuales el taxi, por supuesto, creo que pierde el favor de todos, porque creo que ninguna reivindicación laboral, ni personal, ni económica justifica el ejercicio de la violencia contra otras personas o contra bienes, como está ocurriendo en relación con los VTC. De hecho, en la última feria de Sevilla tuvimos aquí un incendio importante también de coches de alquiler con conductor, ¿no? Porque este conflicto ya viene larvándose desde hace tiempo. Primero, las formas, como digo. En segundo lugar, colapsar las ciudades, y además en momentos como ha sido, por ejemplo, el de Fitur, donde todo el mundo miraba a España y donde el daño a la economía española y a la imagen pública de nuestro país, de seguridad, de organización, de libre convivencia, creo que se ha visto bastante perjudicada. Y luego está el fondo. Las cuestiones de fondo ya podremos entrar con más detalle, pero realmente yo creo que habría que discutir si hay lobbies o no, porque también en el mundo del taxi hay lobbies,
evidentemente. No, son lobbies inscritos en Bruselas, es lo que es real, ¿no? Sí, claro, pero que también hay muchas personas que tienen su puesto de trabajo y que están llevando un plato de comida a casa a través del servicio que prestan en una VTC, ¿no? Y creo que como no tienen condiciones iguales de trabajo, porque no las tienen, su regulación no es idéntica ni muchísimo menos, y aquí está la reivindicación de los taxistas de que sea todavía más restrictiva la de los VTC, pues realmente, bueno, una amenaza, pero una amenaza relativa. Yo no creo que el fin del taxi sean las VTC, francamente. Bueno, en Barcelona decíamos que ese conflicto la semana pasada también estaba anclado en Barcelona. El sector ha llegado a un acuerdo con la Generalitat, por eso ha suspendido la huelga que mantenían allí, después de que aprobara de que los servicios de los VTC tienen que concertarse con una antelación de 15 minutos o una hora, depende de lo que diga también el ayuntamiento. La plataforma ya ha dicho que de esta forma, bueno, pues que no van a poder sobrevivir. Además decían que podían perder entre 600 y 700 puestos de trabajo si esto se mantiene así, esta norma. Que son empresas muy potentes, Uber y Cabify no tienen trabajadores, tienen personas autónomas a los que les dan una especie de licencia dentro de la empresa para que tienen que tener su licencia después en el Estado, para que puedan circular, pero el día que prescinden de ellos. Y se acabó, y no tienen derecho ni a indemnización, ni hay absolutamente nada, son autónomos. Uber y Cabify son dos empresas lo suficientemente potentes a nivel mundial como para poder prescindir de Barcelona. No sé si me estoy explicando. A nivel de ingresos en España, las VTC mueven 3.800 millones, según ha reconocido el propio gobierno. Luego es un sector que está al alza, que evidentemente parece que tiene futuro, etcétera. Pero yo insisto, es decir, el mundo del taxi tiene derecho a defenderse. En definitiva, tienen sus licencias, ha sido su modo de vida siempre, y les surge un competidor que yo sinceramente no sé si juegan con las mismas cartas o si juegan en igualdad de condiciones. Por una sencilla razón, porque detrás de todo esto, y quizás sea un poco filosófico lo que voy a decir, lo que está es un modo de vida. Mientras en el mundo del taxi yo creo que se está defendiendo un modo de vida digno, es decir, los taxistas ganan dinero, viven dignamente. En el mundo del Uber y del Cabify estamos hablando de personas que quizás no rocen los 1.000 euros al mes, que están en una situación precaria laboral, y que yo creo que desde luego si los estados sirven para algo, en este mundo globalizado, es precisamente para abordar estos problemas que son los problemas reales. Todo lo demás que nos ocurre alrededor, a mi modo de ver, es ficticio. Y si os fijáis, y esto es lo último que diré, esperemos que no, en Fernando. el fondo, esperemos que digas alguna cosa. En el fondo, todo esto que ocurre con las chaquetas amarillas en Francia, lo que está ocurriendo aquí con el mundo del taxi, tienen algo de revoluciones conservadoras. En el fondo queremos conservar el mundo que hemos conocido, y por desgracia lo que nos trae esto, lo que nos han traído las nuevas tecnologías, es un mundo que desconocemos y que necesitamos adaptarnos a ese nuevo mundo desde el poder político. Y me parece que aquí esta va a ser una prueba de fuego de si efectivamente somos capaces de hacerlo. Parece que Margarita no estaba muy convencida de tu argumento. De todas formas, es cierto que hasta hace unos años, pocos años, el taxi tenía un auténtico monopolio del servicio. ¿Creéis que se ha quedado anclado que necesita una profunda modernización? A ver, los vehículos con conductor existían ya desde hace mucho tiempo. Lo que ocurre es que ha habido fenómenos jurídicos que han venido a insertarse a meterse en medio de esta situación, ¿no? Y a determinar el futuro y las condiciones de ejercicio del servicio del taxi y también del servicio de los vehículos con conductor. La reconversión del sector del taxi se mantiene o se viene reivindicando desde muchos sectores. La Comisión Nacional para la Garantía del Mercado Único y de la Competencia lo dice. El propio Real Decreto que está en vigor ahora mismo y cuyo cumplimiento o en virtud del cual las comunidades autónomas han asumido la competencia para regular el servicio de los vehículos con conductor, también reivindica, reclama y dice que es precisa una reconversión y una modernización de la regulación del taxi. ¿Por qué? Pues porque, a ver, yo entiendo lo que dice Fernando, entiendo que somos conservadores en el sentido de que tratamos de proteger sobre todo aquello que nos va bien y que nos funciona, y en este sentido cualquier sector protegido es cierto que se acomoda. Es cierto que se acomoda. Entonces, realmente, si el taxi ha tenido asegurado hasta ahora o hasta hace poco tiempo, porque este no es un fenómeno nuevo, ya llevamos mucho tiempo de convivencia entre el taxi y las VTC. El problema vino a partir de la ley Omnibus de 2009, donde se liberalizó el servicio de los transportes, igual que muchísimos otros servicios, con la ley Omnibus, ¿no? Fruto de la transposición de una directiva europea. Entonces, realmente, que el taxi debe reconvertirse es obvio, pero
quiero llamar la atención sobre un asunto. El taxi no está reivindicando igualdad de condiciones para todos. El taxi está reivindicando condiciones más restrictivas para las VTC. Es decir, el taxi tampoco admitiría ahora mismo que las VTC... Bueno, bien, pero quiero decir, no se trata de mantener simplemente una condición de trabajo digna, que también habrá que discutir si en el taxi se da, porque desde los años 80 no se han concedido nuevas licencias de taxi, concretamente en Madrid, por ejemplo, Mira, ¿no? Y hay empresarios del taxi realmente. Por decirlo de una forma sencilla, la competencia de las VTC con el taxi precariza el taxi. Bueno, lo que nunca está precarizado. Y no es cierto del todo. El otro día leía, y creo que lo decía alguien del gremio del taxi, están dispuestos a... Y lo que pasa es que es el sector más regularizado, ¿eh? El sector del taxi no tiene posibilidad. Tienen tasadas las tarifas, tienen tasados los días de servicio, etcétera. Ellos también quieren liberalizarse. Ellos están dispuestos, leía a líderes del taxi, que están dispuestos incluso a entrar en el precio negociado, que sepamos cuánto nos va a costar antes de desplazarnos. Pero también hay un dato, Fernando, perdona, y es que buena parte de los usuarios que han utilizado los dos servicios, tanto el taxi como Cabify o Uber, sí hablan de que hay una diferencia de servicio muy importante entre uno y otro. Sí, pero... Y al final el usuario también... Es que esa diferencia viene impuesta incluso a nivel normativo. Vamos a ver, una de las reivindicaciones del taxi, según he leído, de las que ponen por escrito, no de las que dicen ante las cámaras, es que se grave con un 21% de IVA ese servicio de los vehículos con conductor, porque son servicios de lujo o de alta gama. No, ahí porque, se equivocan. Sí, ahí se equivocan. Bueno, espera, pero voy al hecho. Sí, se equivocarán o no en la reivindicación, pero lo cierto y verdad es que la norma exige que los vehículos de este tipo, hasta 9 plazas, tengan unas condiciones de motorización y de modelos, en definitiva, para que nos entendamos, que el taxi no cumple, por ejemplo. Gran parte de la flota de taxis no podría convertirse en VTC porque no reúne los requisitos de gama en sí mismo el vehículo que tiene el VTC. Es decir, que no son condiciones iguales porque la propia ley no ha querido nunca que fuesen condiciones iguales. Es que no estaban llamados a competir. Es que de hecho otra cosa sí, pero que quiero introducir... Mira, sí, pero esto qué recorrido tiene, Yo Fernando. conocí el Uber y el Cabify a través de mis hijos. Sí, bueno, La gente joven sale de noche sí, bueno, o y si hace a Estados Unidos lo conoces desde hace muchos años. La geolocalización, es decir, saber dónde está el taxi, dónde estás tú, aparece en un momento, el precio está pactado, pueden montarse más amigos de la cuenta en el taxi y él va dejando, no es como el taxi que te lo impide, porque impide en cada, no, el VTC en cada parada tampoco, que haga, no puede tener uso compartido. El VTC tampoco, si no es un servicio precontratado con un número de personas predeterminado, no puede. Pues lo pueden hacer, es decir, lo pueden hacer. Una cosa es que lo hagan o no lo hagan. Una cosa es que lo hagan o no lo hagan. Pero compiten al punto que hoy... Pero entonces habrá que vigilar en qué condiciones cada uno presta el servicio. Fíjate si compiten, que en Barcelona se han contentado con que tú tengas que precontratar 15 minutos antes. Claro, pero es que antes no había límite. Claro. Y en Madrid están hablando de que hay una distancia. La Organización de Consumidores y Usuarios dice que por lo menos haya un mínimo, haya un par de kilómetros, no lo sé cuánto, entre el taxi que te va a recoger, el VTC que te va a recoger. Es decir, porque sigue pues claro que compiten. Geolocalización. Y están compitiendo con una ferocidad tal que lo están notando. De hecho, están en la calle. Es decir, la prueba palpable... La solución ¿por dónde podría pasar? Porque es un conflicto complicado de hallar soluciones. De hecho, el Gobierno, como hablábamos, el año pasado cedió esas competencias a las comunidades autónomas y también a los ayuntamientos. Es un problema que se ha convertido en una patata caliente, que parece que nadie le quiere meter mano. ¿Por dónde podría pasar la solución? Yo la solución no la tengo, no la tienen ni el Gobierno central ni las autonomías. Aquí el problema es quién tiene la competencia. Es decir, sí, pero en el momento en que tú has sacado del Gobierno central de Madrid, del Parlamento, ¿vale?, y lo has trasladado a los ayuntamientos van a recibir una presión que la estamos viendo. Claro. Y se van a ver forzadísimos a tener que buscar la solución, que seguro será la peor de las soluciones. Yo creo que esto pasa por una gran mesa de negociación en la que estén, la primera, la Organización de Consumidores y Usuarios, esté el taxi y esté las VTC, de tal forma que haya al final un reparto de mercado. Pero yo quería introducir una cuestión que me parece... Una última reflexión, porque quiero ir a otro tema. Realmente es un conflicto que tiene fecha de caducidad. Estamos hablando de todo lo que se está organizando cuando la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre obliga a que a partir de 4 años, desde septiembre del año pasado, los VTC no pueden prestar servicios urbanos, sino solamente interurbanos. No, es lo que dice la ley a día de hoy, Fernando. Eso ya lo veremos. Imaginémonos lo que se montará si eso no se respetase, ¿no? Cuando la ratio está en boga de todos, ¿no? Uber y Cabify se han gastado 750.000 dólares en Bruselas solamente para presionar
a los parlamentarios de Bruselas, a la Comisión Europea, etcétera. Uber y Cabify son dos empresas Bruselas no está diciendo nada en este momento ahora. Estamos hablando del gobierno español y de las comunidades autónomas españolas. Bueno, Competencia también ha criticado la decisión de Ábalos, en este caso, bueno, del gobierno, de ceder esas competencias porque dice que el auténtico perjudicado va a ser el usuario, ¿no? El ciudadano. Ya lo está haciendo, ¿no? En estos días lo estamos viendo. No tiene taxi y no tiene VTC que poder coger. Al final una geometría variable, es decir, habrá ciudades donde haya VTC, donde no las haya, donde las reglas serán distintas. Yo entiendo que este tipo de cosas tienen que negociarse a nivel central por una sencilla razón, porque racionalmente es mucho mejor. Es decir, el poder está mucho más alejado de las fuerzas que están en conflicto y tú tienes más capacidad de mediación. Bueno, está claro que este gremio, ¿no sentís vosotros que no ha contado nunca o últimamente, en los últimos años, con el total apoyo de la ciudadanía, con la simpatía de la ciudadanía? Porque muchas veces, a pesar de los inconvenientes de una huelga, de una concentración, de un corte de tráfico para los usuarios, para los ciudadanos, sí te sientes en solidaridad un poco con lo que ellos están reivindicando, ¿no? Lo que más irrita, y lo digo como usuario, es el precio. Es decir, el que tú te montas en un taxi y al final son 10, 15 euros porque te has encontrado con un atasco. Mire usted, el atasco no es culpa mía y esto al final es un dinero. La gente joven, y lo digo por las mujeres, las chavalas jóvenes de noche que desean volver a casa con cierta seguridad, quieren un taxi se lo piensan 3 veces antes de cogerlo. Yo creo que ahí tienen un problema muy serio. El pactar el precio antes que tú sepas cuándo te va a cobrar, con independencia de los incidentes que ocurran en el trayecto, a mí me parecería clave. Y hay otra cuestión. Yo no me enfadaría con los taxistas por cómo se manifiestan. Es decir, los taxistas saben que ese es su modo de manifestarse. Y ellos están perdiendo el dinero, ¿eh? Es decir, su huelga les está repercutiendo a ellos los primeros. Tienen a los taxis en mitad de la calle, no están cogiendo servicios, etcétera. Una huelga al final afecta al trabajador. Y yo creo que tenemos que ser también comprensivos con las huelgas. ¿Que son desmedidas? Sí. Pero habrá un día en que se tengan que poner fin porque efectivamente la opinión pública acabará volviéndosela en contra y ellos lo saben. También los ciudadanos tienen derecho a manifestar que no les gusta cómo se pide ciertas cosas o cómo se les explica ciertas posiciones. Quizás si el taxi, en lugar de elegir un momento de paralización de la capital del país, donde es espejo de todo el país hacia el exterior, eligen, pues si esta misma semana, por ejemplo, hubiese sido diferente. O si explicasen sus reivindicaciones de forma que la gente pudiera identificarse más con ellas, ¿no? Porque lo que yo te comentaba antes, se recurre a que los vehículos con conductor está detrás de ellos los lobbies, pero en el sector del taxi también está muy extendida la idea de que se negocia, de que se trafica con las licencias, de que realmente no solamente están detrás familias de personas trabajadoras que con toda la legitimidad y una jornada laboral amplia en turnos y en unas condiciones laborales que tampoco son fantásticas, ¿no? Sino que también ahí hay un interés empresarial claro. Que se organice como pequeña y mediana empresa no lo veo tan capital como que a fin de cuentas es un empresario, aunque sea una pequeña o mediana empresa realmente, ¿no? Un tema que nos preocupa a todos, el transporte público. Y bueno, tenía otro tema también preparado para la mesa, pero el tiempo vuela. Que se las pela. Así que, bueno, Fernando, Margarita, muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hacemos ahora una pequeña pausa para la publicidad. Después, el deporte con Manuel González, con un amplio resumen del fútbol español e internacional. Hasta ahora.